Empecemos con este relato. Hace 20 años trabajé como conserje en un zoológico conocido por su amplia colección de animales exóticos. Todo parecía normal hasta que un día, mientras limpiaba los recintos de los animales, encontré una nota manuscrita en una esquina oscura. La nota decía: reglas para sobrevivir en el zoológico. 1. No quedarse después de las 10 de la noche. 2. No alimentar a los animales después de las 9 de la noche. 3. No mirar fijamente a los ojos de los animales. 4. No abrir la puerta del sótano bajo ninguna circunstancia. Una noche, decidido a adelantar trabajo para el fin de semana, me quedé más tarde de lo habitual, ignorando la primera regla que advertía no permanecer en el zoológico después de las 10 de la noche. El reloj marcó las 11 de la noche y el ambiente se sentía más cargado y tenso que nunca. La tranquilidad nocturna del lugar, que usualmente encontraba reconfortante, se había transformado en una atmósfera opresiva y amenazante. De repente, un crujido sordo rompió el silencio, seguido por una serie de ruidos que parecían venir de las profundidades del sótano. Eran golpeteos irregulares, como el arrastre de algo pesado cruzando el suelo de concreto. Mi corazón latía con fuerza, cada sonido amplificaba mi miedo. Incapaz de ignorar los ruidos, me dirigí hacia la salida principal, esperando escapar de la creciente sensación de peligro. Cuando llegué a la puerta, tiré de la manija con desesperación, pero la puerta no cedía. Estaba cerrada, inamovible, sellando mi destino dentro del oscuro zoológico. Con la respiración agitada y la mente corriendo en busca de soluciones, recordé de pronto la ventana de la oficina de administración, a menudo dejada entreabierta para ventilación. Sin perder un segundo, me dirigí hacia allá, con la esperanza de que aún estuviera accesible para una huida rápida. En mi frenética búsqueda de otra salida, mis ojos se cruzaron con los de un tigre blanco, cuya presencia imponente y silenciosa había pasado desapercibida en la sombra de su recinto. Sus ojos, fríos y calculadores, me clavaron en el sitio. Recordé de inmediato la tercera regla: no mirar fijamente a los ojos de los animales. Con un esfuerzo consciente, traté de desviar la mirada, pero ya era demasiado tarde. El contacto visual estaba hecho y el cambio en su comportamiento fue instantáneo. El tigre, antes una figura majestuosa y serena, ahora emanaba una aura amenazante. Comenzó a caminar hacia mí, sus pasos calculados y sigilosos, como los de un cazador acechando a su presa. Su mirada nunca dejaba la mía, cada paso suyo incrementaba la tensión en el aire. De pronto, un aullido penetrante rompió el silencio de la noche, provenía de los monos en la distancia. Acto seguido, todos los animales del zoológico parecieron despertar de un sueño profundo, transformados. Los monos, usualmente juguetones y bulliciosos, empezaron a gritar en un tono que helaba la sangre, como si estuvieran alertando de un peligro inminente. Las jirafas, que normalmente se movían con elegancia, comenzaron a trotar de manera errática y descoordinada, como poseídas por un terror invisible. Más allá, los elefantes, criaturas de gran fortaleza y calma, empezaron a golpear furiosamente la tierra con sus patas, levantando nubes de polvo y emitiendo sonidos estruendosos que resonaban a través del parque. El ambiente se cargó de un caos indescriptible, con animales de todo tipo manifestando un comportamiento anómalo. Parecía como si una fuerza maligna, desconocida y poderosa, se hubiese apoderado de ellos, transformando el zoológico en un teatro de pesadilla. En ese momento, la adrenalina se apoderó de mí por completo. Sabía que debía moverme, debía escapar, no solo del tigre que ahora se aproximaba con intenciones claras, sino de la locura colectiva que se había desatado entre los habitantes de aquel lugar una vez tranquilo. La adrenalina corría por mis venas mientras corría hacia la puerta del sótano, el eco de mis pasos resonaba en el silencio nocturno del zoológico. A cada paso que daba,
el rugido sordo del tigre y los gruñidos de otros animales resonaban más cerca, llenando el aire con un coro de amenazas. Mi mente gritaba recordándome la cuarta regla: no abrir la puerta del sótano bajo ninguna circunstancia. Pero, ¿qué otra opción tenía? Los animales, ahora comportándose de manera más errática y agresiva, se aproximaban rápidamente. Frente a la puerta del sótano, me detuve por un momento, respirando con dificultad. El sudor frío bañaba mi frente. La puerta se erigía frente a mí, robusta y desafiante. Al mirar hacia atrás, vi al tigre blanco acercándose, sus ojos brillando con un fulgor inexplicable en la oscuridad. Mi decisión estaba tomada. En un acto de desesperación pura, agarré una barra de hierro que encontré tirada cerca de la entrada y, con todas mis fuerzas, golpeé la cerradura. Tras varios intentos frenéticos, la cerradura cedió con un chasquido metálico y la puerta se abrió chirriando sobre sus goznes. El aire frío del sótano golpeó mi rostro, llevando consigo un olor fétido y desconocido. Bajé los escalones con cautela, la barra de hierro aún en mano, preparado para cualquier eventualidad. La oscuridad del sótano era intensa, y mientras mis ojos se ajustaban, comenzaron a distinguirse formas y siluetas que desafiaban toda lógica y razón. Criaturas de aspecto grotesco me observaban desde la penumbra. Algunas tenían tentáculos que se retorcían lentamente en el aire, otras mostraban garras afiladas como navajas, y unas más tenían ojos que brillaban con un resplandor maligno, iluminando sus rostros deformes. Estas criaturas no emitían sonido alguno, su silencio era tan perturbador como su apariencia. Cada una de ellas parecía evaluar mi presencia, con sus cuerpos inmóviles pero sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Sentí como si cada segundo que pasaba aumentaba el peligro, como si estuvieran a punto de decidir mi destino. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, sabía que no podía permanecer allí abajo ni un momento más. Di media vuelta para escapar, pero justo entonces, una de las criaturas se movió hacia mí con una agilidad escalofriante. El pánico me invadió por completo y subí los escalones de dos en dos, con la única idea de salir de aquel infernal sótano y alejarme lo más posible de esas abominaciones. En ese preciso instante, mientras las sombras se movían frenéticamente en el rincón más oscuro del sótano, un escalofrío de revelación recorrió mi espalda. Las reglas que había encontrado no eran simples precauciones laborales, eran advertencias cruciales para la supervivencia, diseñadas no tanto por la amenaza visible de los animales que cuidaba, sino por el peligro oculto que yacía debajo del zoológico. La verdad se me hizo evidente en un destello de comprensión aterrador: las criaturas del sótano, no los animales, eran la verdadera amenaza. El sonido de cadenas arrastrándose y el eco de gruñidos inhumanos comenzaron a llenar el aire. Un horror inenarrable, formado por tentáculos y garras, emergía de la oscuridad del sótano. Las criaturas, algunas con ojos que brillaban con malicia en la penumbra, otras con cuerpos que desafiaban las leyes naturales de la biología, comenzaron a deslizarse hacia el exterior. Estas aberraciones, liberadas de su prisión subterránea, se lanzaron hacia los animales cercanos, que aullaban y rugían en un frenesí de terror y confusión. La escena se transformó en un caos violento. Los elefantes se embestían contra las barreras de sus recintos, mientras que los monos, en un estado de pánico absoluto, saltaban de rama en rama, intentando escapar. El zoológico entero se convirtió en un teatro de gritos de animales y el sonido desgarrador de las criaturas arrastrándose sobre el pavimento. Con mi corazón latiendo al borde del colapso, corrí esquivando las garras que intentaban atraparme, saltando sobre las raíces torcidas que brotaban del suelo como manos desesperadas. Sabía que cada segundo contaba. Mientras corría, un tigre pasó a mi lado, su mirada tan llena de miedo como la mía, unidos por el instinto primordial de la supervivencia. Finalmente, mis ojos captaron una ventana abierta en la pared del ala este, un resquicio de esperanza.
No me detuve a pensar, con todas mis fuerzas, corrí hacia ella, esquivando un último intento de captura por parte de una criatura cuyos tentáculos se deslizaban como serpientes. Con un salto desesperado, me lancé a través de la ventana, sintiendo el frío de la noche golpear mi rostro. Caí al suelo fuera del zoológico, miré hacia atrás una última vez a las siluetas distorsionadas de terror y desesperación, y luego corrí hacia la oscuridad de la noche, dejando atrás el zoológico y sus horribles secretos, prometiendo nunca mirar atrás. Ahora, lejos de aquel horror, en la calma relativa de mi hogar, aún siento el eco de aquellos gruñidos y el frío de la oscuridad nocturna en mi piel. Por tanto, mi consejo a cualquier persona, sea cual sea su labor o lugar de trabajo, es este: respeten las reglas establecidas. A menudo, son la delgada línea que separa la seguridad del peligro, el orden del caos. No cometan el error que yo cometí, porque no todos tendrán la oportunidad de contar su historia después de desafiar los límites impuestos por aquellos que conocen los verdaderos riesgos. Disfruta del siguiente relato. Hace 12 años era el encargado de la limpieza en el zoológico, pero me regía por un conjunto de normas bastante estrictas. Estas no eran simples precauciones, sino mandatos cargados de un misterio que nunca llegué a comprender del todo. Las reglas eran las siguientes. Regla número 1. Evitar limpiar los recintos de los animales mientras estos miraran hacia la oscuridad. Regla número 2. Prohibido limpiar los recintos después de las 9 de la noche. Regla número 3. No hablar con los animales, ni siquiera en susurros. Regla número 4. Nunca limpiar la central de control de seguridad del zoológico bajo ninguna circunstancia. Recuerdo que una noche oscura y tranquila en el zoológico, yo estaba haciendo mi ronda habitual de limpieza, cuando noté algo extraño. Los animales parecían más nerviosos que de costumbre. Miraban fijamente hacia la oscuridad, como si estuvieran esperando algo. De repente, recordé la primera regla: no limpiar a los recintos de los animales si los animales están mirando hacia la oscuridad. Pero era tarde, y aún me quedaban varios recintos por limpiar. Decidí ignorar la regla y seguir con mi trabajo. No fue hasta que estaba limpiando el recinto de los osos cuando me di cuenta de mi error. El silencio de la noche fue interrumpido por un gruñido ensordecedor. Uno de los osos, el más grande y temido del zoológico, se había escapado de su jaula. Yo me quedé paralizado, atrapado en el recinto con el oso. Pude ver la mirada del oso fijamente puesta en mí. Su cuerpo estremecía con una energía extraña, y sus ojos brillaban con una luz intensa. En ese momento, recordé la tercera regla: no hablar con los animales, ni siquiera en susurros. El oso empezó a acercarse lentamente hacia mí, mientras yo trataba de no hacer ruido alguno. En ese momento, mi walkie-talkie sonó con urgencia: venga inmediatamente a la central de control de seguridad, hay algo que limpiar, es urgente. La cuarta regla era clara: no ir a la central de control de seguridad bajo ninguna circunstancia, pero en ese momento no me quedaba otra opción. Pensé que siendo la central de seguridad sería el lugar más seguro y tal vez tuviera armas. Con el oso a punto de atacar, corrí hacia la salida del recinto y me escondí en la maleza. El oso rugió enfurecido, y escuché cómo se abría paso a través de la vegetación en busca de mí. Empecé a correr lo más sigilosamente posible hacia la central de control de seguridad. Al entrar en la central de control de seguridad del zoológico, un frío cortante me recorrió la espina dorsal. La sala estaba sumida en una penumbra apenas rota por el parpadeo azulado de las pantallas de seguridad. En una esquina, vislumbré a un guardia de seguridad que se sostenía contra la pared. Su rostro pálido reflejaba un terror insondable. Su placa, que oscilaba levemente con cada temblor de su cuerpo, llevaba el nombre Martín 12. Me acerqué con cautela y le pregunté con voz temblorosa: ¿qué está pasando?
Martín XII no respondió con palabras, sus labios temblaron ligeramente antes de cerrarse firmemente. Con un movimiento trémulo de su mano, señaló hacia las pantallas de seguridad. En ese momento, algo insólito ocurrió. Desde la sombra surgió otra figura, idéntica en apariencia a Martín XII, pero notablemente más joven y con una energía tensa que le rodeaba. Su placa decía Martín XIII. Sin mediar palabra, Martín XIII se acercó a Martín XII y, de forma abrupta y silenciosa, hundió sus dientes en el cuello de su doble. Martín XII emitió un leve susurro antes de desvanecerse en el suelo como si su esencia hubiera sido absorbida por su atacante. Martín XIII se enderezó y, limpiándose la boca con el dorso de la mano, me miró fijamente con unos ojos que no parecían humanos. «No te preocupes», dijo con una voz que resonaba con un eco inhumano, «ya acabó su turno, soy su relevo». El nuevo Martín señaló las pantallas, donde la visión de criaturas aterradoras y animales sueltos se mezclaba con cámaras estáticas y señales perdidas. Su expresión era una mezcla de resignación y urgencia, un presagio oscuro de los horrores que se escondían en las sombras del zoológico. Vi las pantallas de seguridad, en ellas pude ver a un león andando libre y al oso, aún en libertad, pero no era lo más aterrador. Había docenas de criaturas extrañas, caminando lentamente hacia el zoológico. Sus cuerpos parecían hechos de oscuridad misma, y sus ojos brillaban con la misma luz que había visto en el oso. El guardia de seguridad, a quien ahora conocía como Martín XIII, me miró con una expresión que combinaba una desesperación profunda y una urgencia crítica. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían buscar algo de resolución o coraje en los míos. «Necesitamos que vaya al recinto de los pandas», dijo con voz ronca, marcada por un tono de mandato que no admitía réplica. «Ahí hay mucho por limpiar». «Pero tenga cuidado», continuó, bajando la voz a un susurro áspero, «las criaturas pueden estar esperando». Se detuvo un momento, como si evaluara mis posibilidades de sobrevivir a la tarea que me imponía. Luego, con un gesto hacia las pantallas donde las sombras se movían de manera amenazante entre las imágenes intermitentes de las cámaras de seguridad, añadió, «Luego de eso puede salir por una puerta secreta que está debajo de una colchoneta en la jaula de los pandas». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando aún más, cargada de una seriedad escalofriante. «Puedo oler tu miedo», confesó, y en su tono había un matiz que sugirió que este no era meramente un comentario, sino una advertencia de que mi miedo podría ser tan peligroso como cualquier criatura que acechara en la oscuridad. Asintiendo con resignación, me volví hacia la salida de la central de control, sintiendo la pesadez de cada paso. Cada sonido en el zoológico parecía amplificado, cada crujido y susurro de las hojas me hacía girar temeroso, imaginando ojos brillantes y formas oscuras acechándome desde las sombras. Con el corazón palpitando en el pecho, me abrí paso cautelosamente a través del oscurecido zoológico. Cada sombra me parecía una amenaza inminente. Mi respiración entrecortada resonaba en la quietud de la noche, mientras me esforzaba por evitar tanto al oso furioso como a las criaturas extrañas que, según los rumores, vagaban entre los recintos. La luna, apenas visible entre nubes dispersas, lanzaba un brillo fantasmal sobre las jaulas, aumentando la sensación surrealista de la escena. Al llegar al recinto de los pandas, el olor a bambú fresco y tierra húmeda llenó el aire, pero el ambiente estaba cargado de un silencio antinatural. En un rincón, bajo la débil luz de una lámpara de seguridad, yacía la colchoneta mencionada por Martín XIII. Con manos temblorosas, corrí la colchoneta a un lado, revelando una trampilla de metal gastado. No había tiempo para dudar ni para seguir limpiando. Sabía que mi salvación o mi perdición estaban por decidirse en ese momento. Abrí la trampilla con un chirrido que me pareció ensordecedor en el silencio. Ante mí se extendía un túnel estrecho, oscuro y húmedo, que descendía abruptamente en la tierra. Las paredes,
cubiertas de musgo y condensación, daban la impresión de cerrarse sobre mí. Sin permitirme pensar en las posibles criaturas que podrían habitar esa oscuridad, me deslicé por la abertura y cerré la puerta con un golpe sordo. Apenas sellé la entrada, escuché arañazos desesperados contra el metal, como si garras afiladas intentaran encontrar un camino a través de la barrera que me separaba de las horribles entidades. Los sonidos de rasguños aumentaban, acompañados de gruñidos bajos y siseos, una cacofonía de desesperación que me impulsó a adentrarme más en el túnel. Mi única guía era una pequeña linterna que había tomado de la central de control. Su haz de luz tembloroso iluminaba apenas unos pocos pasos delante de mí. Avancé, el corazón latiendo con fuerza, mientras los sonidos de las criaturas se desvanecían gradualmente detrás de mí, dejando solo el eco de mis propios pasos en el túnel húmedo y frío. Mis pasos resonaban en el túnel, el sonido de las gotas de agua cayendo en charcos dispersos a lo largo del camino me acompañaba, creando una sinfonía sombría que marcaba mi avance. Cada paso hacia adelante parecía llevarme más profundamente en un mundo desconocido y apartado de la realidad conocida. Mis músculos comenzaban a quejarse por el esfuerzo continuo, y mi mente luchaba contra la fatiga y el miedo que me instaba a detenerme. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad de caminata en la claustrofóbica oscuridad, mi linterna reveló una estructura de metal al final del túnel, una escalera que se alzaba hacia un punto de escape desconocido. Con renovado vigor, comencé a subir los escalones, cada uno resonando con un eco metálico que rompía el silencio sepulcral del túnel. La escalera crujía bajo mi peso, añadiendo tensión a cada movimiento ascendente. Al llegar a la cima, me encontré frente a una puerta de madera desgastada. Empujé con cautela, y la puerta se abrió con un quejido, revelando una pequeña habitación iluminada por la luz tenue que se filtraba a través de una ventana polvorienta. La habitación estaba vacía, salvo por algunos escombros y viejas herramientas de jardinería dispersas en el suelo. Me acerqué a la ventana y la abrí con cuidado, permitiendo que el aire fresco de la madrugada inundara el espacio. El alivio de respirar el aire exterior fue abrumador. Me asomé por la ventana y mis ojos se encontraron con una calle tranquila y vacía, bañada por la suave luz del amanecer. No había señales de las criaturas, del caos del zoológico, ni de la oscuridad que había dejado atrás. Todo parecía pacífico y ordinario, como si las horribles experiencias en el zoológico hubieran sido solo un sueño febril. Me tomé un momento para recobrar el aliento, apoyándome en el marco de la ventana mientras observaba la calle desierta. La ciudad despertaba lentamente, ajena al terror que había acechado en las sombras de la noche. Con un suspiro de alivio y una sensación de incertidumbre, sabía que había escapado, pero a la vez me preguntaba si alguna vez entendería completamente lo que había ocurrido. El amanecer traía consigo un sol resplandeciente que iluminaba el cielo con tonos de naranja y rosa, pintando un lienzo de tranquilidad que contrastaba agudamente con la noche de terror que acababa de vivir. A medida que el sol ascendía lentamente en el horizonte, sus rayos cálidos tocaban la tierra, dispersando las sombras y prometiendo un nuevo comienzo. El aire estaba lleno del canto melodioso de los pájaros, que entonaban sus serenatas matutinas desde las ramas de los árboles cercanos, sin preocupación alguna por los horrores que se habían desatado horas antes. Mirando hacia atrás, hacia donde se ubicaba el zoológico ahora oculto a la vista por edificios y la distancia, todo parecía irreal, como si las criaturas y el caos nocturno hubieran sido parte de una pesadilla vívida y aterradora. Sin embargo, la sensación de alivio que traía la luz del día no podía borrar el peso de la culpa que yacía pesadamente en mi corazón. Sabía que había violado las reglas establecidas, aquellas normas misteriosas y estrictas que se suponía debían proteger no solo mi seguridad sino algo mucho más grande. Cada regla rota resonaba ahora en mi conciencia como un eco, recordándome que mis acciones podrían haber desencadenado consecuencias terribles. El miedo a lo desconocido,
a lo que potencialmente había liberado o alterado en el equilibrio del mundo natural, se enredaba en mis pensamientos como una bruma persistente. En ese momento de reflexión, mientras el sol ascendía y la ciudad comenzaba a despertar a la rutina del día, comprendí que aunque había escapado físicamente del peligro, las repercusiones de esa noche continuarían resonando en mi vida. No podía sacudirme la sensación ominosa de que, aunque el zoológico y sus criaturas monstruosas parecieran ahora solo un mal sueño, el verdadero alcance de mi transgresión aún estaba por revelarse. Pensé en el guardia de seguridad y en el resto de los trabajadores del zoológico. ¿Habrían podido escapar también? Al día siguiente, con la mente aún nublada por los eventos de la noche anterior, me dirigí al trabajo como solía hacerlo. Al acercarme, el zoológico presentaba su fachada habitual, con nada que sugiriera las horribles anomalías que había presenciado. Los visitantes caminaban despreocupados y los empleados realizaban sus tareas rutinarias. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero pronto descubriría que esa normalidad era solo superficial. Al intentar ingresar por la puerta de personal, el sistema de seguridad rechazó mi tarjeta de acceso. En la pantalla aparecía un mensaje desconcertante: usuario no reconocido. Confundido, intenté varias veces más, con el mismo resultado. Decidí entonces llamar a mi jefe, el señor Alexis, para aclarar la situación, pero su número de celular ya no estaba en servicio. Desesperado, me dirigí a la administración y pedí a los empleados que contactaran al señor Alexis, insistiendo en que debía haber algún error. Sin embargo, sus respuestas me dejaron aún más perplejo. Está equivocado, aquí no trabaja ningún Alexis, me dijeron con firmeza, como si nunca hubieran oído ese nombre. La ansiedad por perder mi trabajo se apoderó de mí, exacerbada por las deudas que se acumulaban en mi vida personal. Persistí, insistiendo en hablar con alguien que pudiera aclarar la confusión, pero mi insistencia solo resultó en llamar la atención del personal de seguridad. Un guardia se acercó, su placa decía Martín 32. Con una sonrisa enigmática, me acompañó a la salida del zoológico. Hasta la próxima, caballero, me dijo con un guiño cómplice, cerrando la pesada puerta detrás de mí. La frivolidad de su despedida solo añadió más misterio a mi confusión. Disfruta del ¿Acaso siguiente todo relato. lo ocurrido la noche anterior había sido real, o había sido expulsado de la realidad que conocía? Me quedé con la duda de si el zoológico había sido víctima de las criaturas o si todo había sido una ilusión elaborada. Mientras me alejaba, una resolución se asentaba en mi mente: nunca volvería a ese lugar, ni siquiera como visitante. Las sombras de lo que podría haber sucedido o no, Disfruta del seguirían siguiente acechando en relato. mi memoria, un recordatorio constante de la noche en que desafié las reglas y enfrenté lo inexplicable. Acá te dejo más videos interesantes. Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.